Cuando se habla de la responsabilidad de los Estados en el plano internacional, o cuando se pretende hablar de la responsabilidad de las corporaciones en la promoción de los derechos humanos, pronto o enseguida surge la idea de que, para proteger los derechos humanos, el mecanismo más fuerte, más potente que suelen tener los Estados es el derecho penal. Por tanto, es posible exigir una responsabilidad penal a esas entidades, es posible intervenir penalmente frente a los hechos que se cometan en el marco de esas entidades. La respuesta sería muy sencilla, podríamos decir no. Casi siempre en derecho penal las cosas son un poquito más complicadas, en derecho en general. Y es verdad que no, pero es verdad que se hacen esfuerzos. Es verdad que no, pero es verdad que eso no significa pura irresponsabilidad. De algún modo, mi intervención de esta tarde lo que quiere es repasar, muy a vista de pájaro, pues cuáles son los desarrollos que existen en el campo internacional penal, qué desarrollos existen en relación con la exigencia de responsabilidad penal a las entidades o personas jurídicas o empresas y qué consecuencias puede tener esto en el marco internacional. Vamos a comenzar esta mesa redonda que va a tratar aspectos de indudable actualidad e interés relacionados con los litigios civiles transnacionales sobre derechos humanos. En cualquier informe de una institución internacional sobre desarrollo, sobre políticas de desarrollo, sobre países en vías de desarrollo, se hace siempre referencia a que la inversión extranjera directa es un elemento fundamental en cualquier política de desarrollo. Y a esa inversión extranjera directa siempre va unida, casi siempre va unida, la intervención de multinacionales, la intervención de sociedades extranjeras. El problema con las multinacionales en el ámbito de los derechos humanos es que, a pesar de ser tan necesarias en esos países donde operan, tienen también un poder increíble en los lugares donde operan. De manera que hay muchos autores que afirman que llegan a tener más poder que los estados que se supone que han de regularlas. Su intervención lleva por título Kiobel contra Royal Dutch y los litigios transnacionales sobre derechos humanos. Cuando quiera le doy. El caso de los Estados Unidos es pionero en este tema de los litigios transnacionales sobre derechos humanos y también, en concreto, sobre lo que afecta a las corporaciones multinacionales. Entonces suelen encontrar los problemas y buscar soluciones pues antes que los demás. Se han hecho que avance mucho el derecho en una serie de sectores claves, pues como derecho de la competencia, transferencia de tecnología estratégica, mercado de valores, todo el derecho de ilícitos civiles, los torts. Hay una gran práctica ya sobre litigios contra las empresas multinacionales en los Estados Unidos ante los tribunales federales. Esta gran práctica pues lleva unos 20 años en lo que atiene a las compañías multinacionales, ha generado unas repercusiones enormes. Hay unos casos ya que se han saldado con cuantiosísimas indemnizaciones por parte de las empresas, o sea, es algo que se toman enormemente en serio. El título de su intervención es Derecho Internacional Privado y Derecho Comunitario, mecanismos de resarcimiento ante violaciones de derechos humanos por parte de las multinacionales. La primera conclusión que cabría hacer es que es evidente que un objeto de análisis como este, el de la incidencia eventual de empresas multinacionales o transnacionales y su impacto en derechos humanos de individuos y comunidades, es evidente, digo, que debiera tener un enfoque desde la óptica del clásico derecho internacional, desde la intergubernamentalidad, desde el estatus que esos actores privilegiados a la hora de la normación internacional, que son los Estados, debieran hacerlo. Pero es tan evidente como eso, y lo estamos viendo intervención tras intervención, que esperar eso puede acumular una sensación de impotencia, de frustración, la que cada uno queramos poner. Inauguramos la tercera sesión del Congreso Internacional de Gobernanza, titulado Las garantías de los derechos sociales como factor diferencial europeo. El tema de mi presentación tiene que ver con la crisis y los derechos sociales.
Básicamente hablaré sobre cómo afecta la crisis a los derechos sociales y más que demorarme en el diagnóstico, pues quizá avanzaré algunas reflexiones sobre qué hacer frente a la situación por la que atraviesan ahora los derechos sociales. Y hace 3 años yo hubiese dicho lo que tengo aquí por escrito y hubiese planteado algunas cuestiones previas para subrayar la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos, para reafirmar la plena exigibilidad de los derechos sociales, para apostar por la equiparación en la praxis, lo cual supone avanzar en las garantías judiciales y cuasijudiciales de los derechos sociales, por desarrollar, porque creo que también es importante, un sistema de elementos de referencia e indicadores adecuados para supervisar la efectividad y detectar las violaciones de los derechos humanos. Y hubiese concluido con unas notas más o menos optimistas. Bueno, ¿y qué se puede decir hoy? ¿Qué se puede decir hoy sobre los derechos sociales? A mí me produce una cierta zozobra encontrar textos académicos, encontrar textos de los organismos de derechos humanos a veces donde no aparece ni mencionada la palabra crisis. Es decir, seguimos instalados en un discurso teórico, en un discurso abstracto, donde parece que nada haya pasado en los últimos 3 años. Las violaciones de los derechos sociales están a la orden del día y parece que se aceptan un poco acríticamente. Que yo sepa, desde la teoría y desde la jurisprudencia del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se había afirmado tajantemente que el retroceso de los derechos sociales ya es una violación de los mismos. Hombre, si está justificada racionalmente, pero ahí tendríamos que discutir cuál es la justificación racional, pero en principio debiéramos partir de la premisa de que cualquier retroceso en los derechos sociales es sospechoso. Estamos aquí no para la complacencia, sino para ver desde diferentes ángulos cuál es el estado actual de los derechos humanos, de los derechos civiles y políticos y de los derechos económicos, sociales y culturales. Los derechos humanos son vivos, evolucionan, no es que se inventan, nacen de la intrínseca naturaleza humana. Pero sí hay que anotar que se expanden también como producto de esta evolución. En Europa hay una preeminencia de los valores y políticas en favor de la democracia por encima o en desmedro de los derechos humanos, que se refleja en la política exterior europea en términos generales. Y como toda política exterior es un reflejo de lo interno, pues esto podría darse por un compromiso inequívoco que tiene ciertamente la Unión Europea por la democracia, por la consolidación profunda de los sistemas democráticos europeos, acompañada esta democracia por una fuerte preeminencia de los derechos civiles y políticos, que fueron los primeros que concentraron la atención de los Estados, pero, y aquí hay un pero grande, pero un compromiso asimétrico, por decirlo menos, con los derechos económicos, sociales y culturales. Voy a lanzar 4 ideas. Una, ¿qué significa esto de Pacto Europeo de Democracia Social como algo diferencial? Porque como segunda parte, como segunda idea, lo que Jaime Marchán ha hablado de luces y sombras, yo le he llamado, por una parte, ilustración de debilidades del sistema del europeo de derechos sociales a la luz de la tan llevada indivisibilidad de los derechos humanos. A continuación, hablaré de manifestaciones concretas de las virtudes del sistema en clave de lo más importante, de la efectividad, lo que decía también Manuel Calvo, ejemplos concretos de efectividad, de cómo se llevan a la práctica los derechos sociales en la jurisprudencia del Comité Europeo de Derechos Sociales, y luego ya lanzo una idea una reflexión final, autocrítica, de cuál es el papel que cumplimos, o mejor dicho, que no estamos cumpliendo los universitarios en este terreno. Y que creo que la idea de este congreso es muy buena porque intentamos rectificar algo que creo que
no estamos haciendo bien. Que la Carta Social Europea no es suficientemente bien conocida en los Estados miembros del Consejo de Europa y en otros campos. Por lo tanto, ahora tenemos la oportunidad de hablar más de la Carta. En 1997, Alfred Bussenbauer indicó que la Carta Social Europea, y cito, podría ser un instrumento legal. Sin embargo, su misión tiene un alcance que va más allá de la protección de ciertos derechos. Es el total de más de 100 años de lucha, un esfuerzo constante para encontrar el equilibrio entre una economía liberal y la necesidad de paz social. Lo que he intentado es responder a la pregunta siguiente. ¿Verdaderamente existe una especificidad europea digna de admiración en materia de derechos sociales? Y si la respuesta es afirmativa, ¿en qué consiste? Que Europa, con sus diferentes caras, la Unión Europea, el Consejo de Europa, reclaman o se enorgullecen de una tradición histórica de promoción de los derechos sociales. Esta tradición europea de derechos sociales es evidente de manera desigual en función de los países. Vamos a dar comienzo a esta última sesión. La primera cuestión que debo abordar es la problemática de este coloquio, que es la garantía de los derechos sociales. Es una especie de propuesta, dado que constituye un factor diferencial para Europa. Es cierto, cada uno ha dado su opinión. Yo me permito darles la mía. Por supuesto, mi opinión es más bien negativa en base a un cierto número de consideraciones, que son las siguientes. Si lo hubiera podido hacer, les hubiera mostrado algunas sentencias que muestran claramente que en el marco de la Unión Europea, primero, lo que más importan son las libertades de mercado, más importante que los derechos sociales colectivos, el derecho de negociación colectiva, por ejemplo, y el derecho de competencia prevalece con respecto a los derechos sociales y aparece como en una especie de jerarquía. La segunda observación, existe una cuestión que me parece muy importante, a la que no vamos a aportar una respuesta hoy, pero debemos abordarla. Es la relación entre los derechos sociales y la crisis. ¿Acaso no podemos decir que esta crisis se encuentra su explicación precisamente en el déficit de la falta de derechos sociales? Aunque sea unas palabras para cláusula del acto, son de obligado cumplimiento, ¿no? Que tengáis buen viaje de vuelta y que el interés intelectual por estos temas continúe.